Adelante, Lourdes. Muchas gracias. Agradezco al comité organizador que me ha invitado a este importante e interesante congreso y también a cada uno y una de ustedes, amables escuchas. Sobre protegidos abandonados, niños y jóvenes de hoy, de Edipo a Telémaco. Y así soy yo porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana. Me quiero así como soy y todo lo que hago es por mí y no por los otros. ¿Qué frases terribles se comparten hoy entre la juventud? No es solo moral vieja la que produce espanto al escucharlas, es que el análisis más superficial al respecto nos lleva a preguntarnos, ¿dónde queda la razón, el argumento, la fundamentación que pueda respaldar el proceder? Proceder con frecuencia agresivo, disruptivo, irracional. La segunda frase alude al narcisismo maligno, a la no importancia de nadie ni nada más que él o ella. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Porque no vale espantarse de la situación y nada más. De mucho se culpa la terrible pandemia que vivimos como humanidad hace apenas 4 años, pero indudablemente la semilla de lo que poco a poco y hasta ahora va dando los frutos que estamos observando ya estaba ahí. Las cosas no suceden espontáneamente de un instante a otro. Casi nadie, quizás solo los conservadores, los más tradicionales, los hombres y mujeres machistas, anhelan los tiempos del Padre absoluto que encarnaba la ley sin adscribirse a ella. Anhelen aquel padre y aquella madre que controlaban con la mirada el comportamiento de los hijos y más aún de las hijas, porque casi todo las podía hacer pasar por libertinas. En el ámbito del alma es frecuente la conservación de lo primitivo junto a lo que ha nacido de él por transformación, afirma Freud en El malestar en la cultura del 30. Entonces, observamos que lo que pensamos que habíamos superado en cierta época vuelve a aparecer de manera drástica, absoluta y reforzada en otra para posteriormente abandonarse y así sucesivamente. Las familias de los 40 y los 50 del siglo pasado querían poseer cuanto fuera posible. Querían aparecer como capaces de consumir, de tener lo mejor y cuanto más, mejor. Tenían que hacerse ostensible la riqueza, la posibilidad. El matrimonio tradicional era incuestionable y tener la mayor cantidad de hijos posible también. La Iglesia regía la vida de las mayorías. Después vienen los 60, un parteaguas en la historia. Aparecen los hippies, las comunas. Se cuestiona el consumismo. La juventud se revela a las imposiciones de mostrar una buena imagen. La elegancia concebida como lo había sido históricamente queda reducida a nada. Para la juventud sesentera eso era cosa antigua, costumbres de sus padres, no de ellos. Para muestra tenemos a los Beatles, modelo de la juventud del mundo en aquel lejano tiempo. Eso sí, aquella juventud tenía una ideología clara. El movimiento del 68, que apenas ayer conmemoramos otra vez, no fue cualquiera. Se les decía a los jóvenes rebeldes sin causa, y claro, cómo iba a soportar el patriarca y asesino Díaz Ordaz la rebelión de las masas juveniles. Imposible. Pero, aunque los tiempos históricos son más largos que los individuales, las cosas cambiaron poco a poco y hoy, en muchos sentidos, vivimos otro mundo afortunadamente. A la luz de la situación actual y también al escuchar las frases que inauguraron esta plática, podemos comprender qué equivocadas estaban aquellas voces que gritaban a aquellos jóvenes rebeldes sin causa. Porque causa tenían, cuando parece que no se tiene causa, es hoy. Me da la impresión de que hay distancia y mucha entre John Lennon y Bad Bunny. Pero la conclusión a la repetición, que puede enlazarse hasta cierto punto con el retorno de lo primitivo, nunca será exiliada, y menos en forma total. Así llegaron los 80s y con esta década el neoliberalismo, el libre mercado, la incitación al consumo frenético y poco a poco la tecnología y el Internet que se apoderaría de nuestras vidas.
Vuelve la importancia de la imagen, del consumo, de la familia tradicional que cuestionó la generación de los 60. Claro, no piden exactamente lo mismo ni de la misma manera, incluso muchos quieren parecer liberales. Hasta eso se creen, no lo son. Por eso tenemos gente como Trump, Bolsonaro, Milei o aquí, más abajito, Verástegui, entre otros. Quieren regresar a lo que ellos llaman los valores tradicionales, a una ideología que en realidad esconde perversión. Son millonarios, políticos empresarios voraces, violentos, brutales, clasistas, racistas, machistas y homofóbicos, por decirlo menos, y apuestan al engaño. Quieren hacer creer a las mayorías, sobre todo a los pobres y especialmente a los jóvenes pobres, que deben aspirar a más y consumir, tener productos que los acerquen a los ricos, aunque sean piratas, y que así serán aceptados en este círculo exclusivo. Nada más falso. Jamás pertenecerán. Pero este grupo de jóvenes mantiene la ilusión y es llevado y actuado por el mercado, de tal manera que no le importará delinquir para lograr lo que falsamente se le ha prometido. Por cierto, si no lo logra, será porque no se esforzó suficiente. Es la cultura de la meritocracia en la que nos quieren hacer creer que si no tuvimos éxito es quizá por flojos, tontos o incapaces, como si todos y todas hubiéramos empezado en el mismo escalón. Y no. Quizás ya varios de ustedes se están preguntando, ¿pero qué tiene que ver esto con el psicoanálisis? Mucho. No somos mónadas intrapsíquicas, somos seres sociales, aunque también, como decía Freud, contrariando a Alemán en Psicología de las Masas y el análisis del yo del 21, seres de horda guiados por un jefe. Esto por nuestra animalidad tan ostensible, tan sin disimulo. O quizás somos, como afirmaba Schopenhauer, como puercoespines, poseedores de unas espinas que pican si nos acercamos, pero si nos alejamos demasiado, nos da frío. Así que tenemos que andar buscando buena distancia. Fueron muchos los siglos durante los cuales la familia occidental se basó en la figura del padre como Dios patriarca soberano, dueño de esposa e hijos. Su voluntad no podía ser contrariada, sus deseos tampoco. Así, la mujer tenía que acceder a ellos, pero no por eso podía disfrutar. Lo sexual era un pecado en ellas, un derecho en ellos. La infidelidad se comprendía en los hombres por el solo hecho de serlo y porque cualquier hijo concebido fuera del matrimonio no sería reconocido y no pondría en peligro el legado. De ninguna manera ocurría lo mismo con la mujer, tanto por su condición femenina como porque era la encargada por naturaleza del embarazo y del parto. Pero nada dura para siempre, y aunque parecía inconcebible, las cosas cambiaron a lo largo de los siglos y no puedo no agregar, tenemos una presidenta. Las mujeres nos emancipamos, comenzó la rebelión. Desde la revolución industrial, ellas eran requeridas en las fábricas y además trabajaban eficazmente al igual que los niños. Eso sí, siempre relegadas y con salarios inferiores a los de los hombres. Durante las guerras y revoluciones a lo largo y ancho de nuestro mundo, son las mujeres las que han tenido que tomar el trabajo tradicionalmente realizado por los hombres para la manutención de sus hijos. Esto nos ha dado muestra de nuestras capacidades. Cuando los hombres y las élites se dieron cuenta, quedaron un tanto descolocados. Su lugar de proveedores quedaba cuestionado y la capacidad de la mujer para desarrollar estas labores se afirmaba. La anticoncepción e incluso la contracepción, el control sobre el propio cuerpo y el embarazo asistido comenzó a cambiar el lugar del hombre padre omnipotente. La familia evidentemente ha cambiado y es importante ir viendo que era un botón, porque seguramente no se trata de pasar sin más del patriarcado al matriarcado. Sería igualmente negativo. Tampoco se deberían buscar venganzas. Tenemos que pensar y proponer otro modelo. Por lo pronto, y como lo dice Rufinesco desde el título de uno de sus libros, observamos a la familia en desorden.
Analizaremos ahora en lugar del padre, tomando como eje de esta reflexión el complejo de Edipo que Freud presentó y el complejo de Telémaco que plantea Recalcati. La referencia más antigua del mito de Edipo se encuentra, como saben, en la Odisea, en el capítulo de la evocación de los muertos. En este, Epicasta, su madre, marcha a la morada del Hades a purgar el incesto, mientras Edipo, aunque con contratiempos, sigue reinando sobre los cadmeos de Tebas. El complejo de Edipo, como sabemos, toma su nombre de la tragedia griega de Sófocles, Edipo Rey, hijo del rey de Tebas, Layo, quien termina con la vida de su padre y ocupa su lugar como rey, y también en el lecho de su madre, Yocasta. Edipo Rey es víctima de su destino, ignoraba a quién había matado y con quién había contraído nupcias. En la teoría freudiana, la ignorancia de Edipo sobre sus orígenes es el modo en el que Sófocles puso en escena deseos inconscientes de incesto y parricidio. Así, Edipo es el hijo que simbólicamente quiere matar al padre, que compite con él por el amor de la madre. El padre lo amenaza con la castración. Así, el hijo acata la prohibición del incesto y camina a la exogamia respetando la autoridad del padre y su mandato. Así como tu padre serás, así como tu padre no te es lícito ser. Esa ley simbólica de la castración, para Máximo Recalcati, podría llamarse la ley de la palabra. Esta ley de leyes establece que, siendo el humano un ser de lenguaje, solo puede manifestarse a través de la palabra. Hablamos, entre otras cosas, porque no podemos tenerlo todo. Dice Recalcati que la experiencia de lo imposible tiene cercana relación con la existencia del lenguaje. Pero no debemos tomar con pesimismo la imposibilidad, la impotencia, porque de esta precisamente depende la posibilidad de seguir deseando. El deseo, sabemos, es metonímico, inalcanzable, a diferencia de la necesidad. El deseo no se puede saciar y es esto lo que nos hace seguir viviendo y postergar la muerte, no solo biológica, sino psíquica. El padre del complejo de Telémaco transmite la ley a través de la palabra, pero también se inscribe en ella. Gran diferencia. Tiene la palabra, pero no dice la última palabra, ya que ésta no puede ser dicha nunca. Siempre hay algo más que decir. Así, el hijo Telémaco siente que tiene un faro que lo orienta. Esto disminuye su ansiedad de aniquilación, de soledad, de desconocimiento. El hijo Telémaco no tiene un padre amigo que compite con él, que busca negar el paso del tiempo y hasta la mortalidad. El padre-madre de hoy no es en general aquel que sostiene, orienta, vincula y otorga presencia. Es uno, una que busca desesperadamente pagar la culpa inconsciente de su ausencia y de su imposibilidad con dinero, con productos, con posibilidades de acceso al mercado para sus hijos. Si lo vemos con cuidado, estos padres compran el silencio de sus vástagos, con artículos diversos les cierran la boca con la que sus hijos les reclamarían, ya que se convencen ingenuamente de que, entre comillas, tienen todo. Así lo creen también los progenitores, aunque esto, además de imposible, es delirante. Aparentemente todo sale bien. El hijo se siente libre y el padre-madre satisfecho y liberado de una paternidad-maternidad que busca desconocer a toda costa. En el fondo, ni uno libre ni el otro satisfecho. El hijo vive experimentando angustias de todo tipo con las que lidia a través de conductas maníacas, adicciones, consumo desmesurado e insaciable que terminan por esclavizar. El padre, por su lado, culpable, impotente, rebasado y observando que, aunque no quiera verlo, ese tiempo que se aferra en detener ya ha inscrito sus huellas en su propia corporalidad. Con todo esto dicho, se puede comprender por qué Recalcati habla de que vivimos un tiempo en el que el complejo de Edipo, planteado por Freud hace 100 años, no domina más de ser. Para nuestro autor, el padre hoy
no es un rival al que el hijo quiere matar simbólicamente y que poco después éste tiene que aceptar que perdió la batalla edípica, que tiene que acatar la ley, abandonar el mundo endogámico e insertarse en la cultura. No, el padre del complejo de Edipo ya no es el de hoy, porque éste abandonó su lugar y se convirtió en amigo cómplice de su hijo. El complejo de Telémaco es aquel que, al contrario de Edipo, el hijo no quiere matar al padre, quiere encontrarlo, lo espera, lo necesita. El hijo de hoy no quisiera sacarse los ojos por sus actos parricidos e incestuosos consumados como Edipo. El hijo de hoy quisiera ver en el horizonte el regreso del padre, madre que sostiene la ley y la transmite, que valore el esfuerzo y el trabajo, que comprende la importancia de su lugar frente a los hijos y lo toma. Así, niños y jóvenes de hoy, por miles, sobreprotegidos, abandonados, sobreprotegidos porque padre y madre quieren pensar que respetar, comillas, todos sus deseos y cumplirlos a como de lugar, principalmente en el ámbito material, porque tiempo no tienen, los hará felices, maduros, independientes y hasta agradecidos, y al mismo tiempo abandonados a su suerte, a sus angustias, a sus berrinches, a su inexperiencia, a su intolerancia ante la menor frustración y a veces hasta a su tiranía que complica sus vínculos virtuales en la mayor parte de las ocasiones y su vida en general. Segunda parte y última, los empillamados. El infierno hipermoderno consiste en la reducción de la libertad al puro arbitrio del capricho, máximo recalcado. La frase inicial que pronuncié, porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana, describe perfectamente esta moda de salir en pijama, principalmente entre los jóvenes, que apareció durante la pandemia. Responder que algo se hace porque se nos da la gana deja ver la irracionalidad del acto. La transgresión sin argumentación alguna nos lleva directamente al absurdo. Es el deseo de confrontación violenta y sin motivos. Es la rebeldía sin causa a las reglas de la cultura. Estos jóvenes son parte de una generación en los que parece que padre y madre estaban lejos. Padre y madre que no lograron siquiera transmitir alguna vitalidad en sus hijos e hijas, algún límite, que nunca les hicieron saber que somos seres de la cultura y que el instinto no se puede independizar del deseo que nos humaniza, pero que, tal como lo dijimos antes, también nos limita. Quizás simbólicamente, los y las jóvenes que se han adherido a esta moda están diciendo algo en el fondo. Estamos dormidos, al menos adormilados. No queremos despertar, no sabemos qué decir porque casi nada sabemos, es que no nos interesa. No haremos el esfuerzo ni siquiera de decirnos. ¿Para qué? Esto nos acerca a la idea de la depresión. Parece sintomático. Quizá haya en ellos la ilusión de curar su sufrimiento psíquico a través de esta conducta transgresora, infantil, inútil. No podemos dejar de ver ingenuidad en dicha ilusión. Es que no es así como vencerán su sentimiento de vacío. Efectivamente, logran atraer miradas, pero no unas que los nutran, que los vitalicen. Lo que no puede dejar de llamar la atención es que vivimos en un mundo anclado a la imagen, al culto de sí mismo, y al mismo tiempo estos jóvenes salen al mundo en una pijama que fue confeccionada para dormir, una prenda holgada, amorfa y que guarda olores, que aleja del mundo cultural del que, por cierto, a lo largo de los siglos nos hemos buscado integrar porque queremos alejarnos hasta donde es posible de lo primitivo, instintivo y salvaje. Salir en pijama es como dormir en traje y corbata o en vestido y tacones. Llevar a la cama la polución del mundo externo. Falta higiene en uno y en otro caso. Hay además una confusión entre lo privado y lo público. Hay una suerte de exhibición de lo que debería quedar en la intimidad. Hay en esta y muchas modas una independencia y libertad sin deseo. Y sin deseo propio no podemos hablar sino de esclavitud. Pero lo más grave es que es una esclavitud que se elige sin saber que se está eligiendo. No hay coacción, se entrega la vida y su belleza, su dinamismo y su pasión sin siquiera cuestionarse.
Hay una convicción total en estos grupos de jóvenes de que hacen lo que hacen porque se les da la gana. Nunca han sido más esclavos y en el fondo de su corazón se encuentran como Penélope, madre de Telémaco, esperando a Odiseo, su marido, y como Telémaco mismo, esperando al padre, madre, transmisores de la palabra, que los acerque al Eros eterno platónico y que postergue la llegada de aquel Tánatos igualmente inmortal. Muchas gracias.